Bienvenidos a Suru Audionovelas. Ninguna de las obras que subo me pertenece. Todos los derechos son de sus respectivos creadores. El enlace a la historia original y al autor está en la descripción. Sin más que comentar, disfruta de la novela. Por cierto, gente, comenten si se me olvidó mutear el Gampla de fondo. Y no se olviden de darle like y suscribirse al canal para que le llegue a más gente. Ahora sí, sin más que decir, el fanfic. Capítulo 21. La fruta glaseada. Rea, ¿estás despierta? Al regresar a Mondstadt, Lumine se sorprendió gratamente al ver a Astrea parada en la calle. Por supuesto, fue Paimon quien habló primero. Hermana mayor. Los ojos de Astrea se iluminaron al verlas. Muchas gracias por lo de antes, hermana mayor. El gran maestro en funciones, Jan, me acaba de decir que fuiste tú quien ayudó a Mondstadt a resolver la crisis de Storm Terror. Es increíble, no fue nada, pero tú también eres increíble, Rea. Eres un caballero impresionante. ¿En serio? Astrea se sonrojó, sus mejillas se tiñeron de vergüenza y alegría al mismo tiempo. Seguiré trabajando duro. Quiero convertirme en un caballero digno de las expectativas de Lady Forana y del Obispo Supremo. Por cierto, Rea, ¿qué haces aquí? ¿Qué tipo de tienda es esta? Lumine miró la tienda frente a la que estaba Astrea. Parecía que ella había estado hablando con el dependiente. La dependienta, una mujer joven de unos 20 años, sonrió y dijo: «Debes ser la caballero honoraria, ¿verdad? Muchas gracias por encargarte de Storm Terror. Esta tienda se especializa en productos de Fontaine. Tenemos todo tipo de especialidades importadas de allí». ¿Fontaine? De ahí eres tú, ¿verdad, Rea? Sí, hermana mayor, asintió Astrea con entusiasmo. Quería comprar fruta glaseada. Se me acabaron las que traje de Fontaine. ¿Fruta glaseada? La fruta glaseada es un producto alquímico desarrollado por el Instituto de Investigación de Fontaine. Tiene una historia muy especial, intervino Paimon, posando como guía turística. Hace 300 años, el Obispo Supremo de Fontaine vinculó 3 productos alquímicos a una nueva moneda, independiente del Mora, lo que desató una guerra económica entre Fontaine y Liyue. Uno de esos productos era la fruta glaseada. Lumine inclinó la cabeza, curiosa. El tendero continuó. En aquel entonces, la fruta glaseada solo se podía comprar con la nueva moneda de Fontaine, el billete de oro. Los comerciantes que acudían a Fontaine debían cambiar su mora por billetes de oro en el Banco Sur para usarla como moneda. Gracias a esos productos, el Obispo Supremo logró que el billete de oro se popularizara y superara al mora. De un tipo de cambio inicial de 1 a 1, llegó a un billete de oro por 900 moras. En solo 20 años, el mora se depreció 900 veces. Lo que antes costaba 100 moras, ahora costaba 9.000, mientras el mismo artículo podía comprarse con solo 10 billetes de oro. Una diferencia abismal. El comerciante encogió de hombros. Afortunadamente, Lady Forana fue benevolente. Ordenó al Banco del Sur otorgar préstamos sin intereses a los pobres y les permitió trabajar para pagar sus deudas. Si no, muchas personas habrían caído en la desesperación. Pero eso no duró mucho, añadió Paimon, cruzándose de brazos. Tras negociaciones con el arconte Geo de Liyue, los billetes de oro se retiraron gradualmente y el mora recuperó su valor. Suena impresionante. ¿Pero qué hace realmente la fruta glaseada? Fortalece el cuerpo y prolonga la vida. Suena como un anuncio de suplemento de salud. Pero sus efectos son reales, hermana mayor, dijo Astrea, mostrando un recipiente con una sustancia glaseada similar a un líquido. No tiene efectos secundarios. La primera vez que la bebes, los efectos son intensos, luego disminuyen, pero permanecen. Mejora la condición física y retrasa el envejecimiento. Se ha vuelto esencial en los últimos siglos. Claro, para obtener los mejores resultados, solo debes tomar una botella por semana. Entonces, ¿cuánto cuesta? 6.000 moras por botella, caballero honoraria, respondió el tendero con una sonrisa. Pero para usted, 5.000 moras, ese es mi precio de mayoreo. Tienes razón, hermana mayor. En Fontaine, la fruta glaseada cuesta 3.000 moras por botella, explicó Astrea. El costo de producción es de 2.000 moras, pero por orden del Obispo Supremo, el instituto solo vende fruta glaseada a tiendas de Fontaine. Los comerciantes extranjeros deben comprarla allí. Compra una botella. Tal vez la próxima vez. Claro, compra una botella.
¿Para qué esperar si es tan útil? Axue hizo clic frenéticamente en la primera opción. Había comprobado los efectos. La primera vez aumenta permanentemente el HP base del viajero en 100, el ATK base en 10 y la DEF base en 10. Después, se puede usar semanalmente, aumentando gradualmente HP, ATK y DEF, aunque con efectos que disminuyen con el tiempo. No era de extrañar que el viajero pareciera débil comparado con personajes 5 estrellas como Venti y Kla. Ellos podían fortalecerse con el tiempo. Había pasado más de un mes desde el lanzamiento de Genshin Impact. Tras Venti, Kla, el segundo personaje limitado, debutó, y como una bomba, Kla explotó en popularidad mundial. Por un lado, Kla era adorable. Por otro, el estandarte de Venti y Astrea, la tímida caballero tan popular, habían agotado todas las protogemas gratuitas del juego. Algunos gastaron cientos de miles para maximizar constelaciones y armas. Pero eso no importa ahora. Con todas las protogemas gastadas, llegó el estandarte de Kla. Y boom, esta niña adorable desató una avalancha de gastos a nivel global. Según estadísticas, la mayoría dejó de usar Astrea en el estandarte estándar, ahorrando para intercambiarla o conseguirla en estandartes limitados. Pocos gastaron directamente en el estandarte estándar, pero quienes lo hicieron invirtieron mucho, algunos hasta 1 millón. Así, aunque menos jugadores gastaron en el banner estándar, los ingresos fueron enormes, incluso superando el banner limitado de Venti. Pero cuando llegó el estandarte de Kla, si la querías, tenías que gastar. Gracias a esta base masiva de gasto, Genshin Impact se mantuvo en la cima, superando récords previos. Claro, todo eso quedó atrás. Lo importante es que por fin llegó la versión 1.1. La región de Liyue estaba abierta y el primer capítulo de la búsqueda del Arconte comenzaba oficialmente. Axue, siguiendo la guía, encontró a Astrea. En la historia, tras hablar con Venti, el viajero decidió ir a Liyue para el rito del descenso. Pero antes, regresaron a Mondstadt para ver a Astrea. Para su alegría, la encontraron despierta. Después de comprar la fruta glaseada, Axue, controlando a Lumine, le contó sus planes de partir a Liyue. Los ojos de Astrea brillaron. Hermana mayor, ¿tú también vas a Liyue? ¿También? ¿Tú también, Rea? Sí. Vine a Mondstadt porque escuché de Storm Terror y quería ayudar. Aunque no hice mucho, me alegra que la crisis haya terminado. Ya no tengo motivo para quedarme. Astrea sonrió brillantemente. Planeaba ir a Liyue para el rito del descenso. Si tú también vas, ¿por qué no vamos juntas? Quiero aprender de ti a ser una mejor caballero. ¿Te parece? Por supuesto. Me encantaría viajar contigo, Rea. Y así comenzó oficialmente el primer acto de la búsqueda del Arconte, de la tierra en medio de monolitos. Capítulo 22. La nueva ley de Fontaine. Oh, ahí viene. Lady Forana y la vida cotidiana del traidor. No digas eso. Si el Arconte Hidro está del lado de Celestia, entonces el Obispo Supremo debería estar del lado del viajero, ya que también es un descendiente. Los Fatui quieren rebelarse contra Celestia, eso significa que las ignora. ¿Quién abofeteó a Venti y le robó la Gnosis, también está de nuestro lado? Fuera de aquí, que sean enemigos de nuestros enemigos no significa que sean nuestros amigos. Creo que el Arconte Hidro es adorable, así que sin duda será nuestra aliada en el futuro. Los fans que se basan en la apariencia pueden morir. Además, soy el perro fiel del Obispo Supremo. Axue, durante su transmisión en vivo, inauguró el segundo episodio de Reportando a Lady Forana, la muerte del Arconte Geo. Nada más empezar, fue recibida por una lluvia de comentarios caóticos. Cerró el chat y se concentró en el video. La escena comenzó con el Hadro Arcan, Furina, sentada frente al Obispo Supremo Ye. Furina tomó un sorbo de su té y, sin darse cuenta, se limpió la comisura de la boca. Eso hizo reír a Axue. Claramente, la diosa recordaba el percance del episodio anterior. Este pequeño detalle hizo que Axue admirara la habilidad de Miollo para animar y desarrollar personajes. Dejando su taza, Furina sonrió y preguntó: ¿escuché que el Arconte Geo fue asesinado? El Obispo Supremo respondió con calma: sí, ¿es cierto? ¿De verdad hay alguien capaz de matar a Morax? Creería más si dijeras que se suicidó, claro, aparte de mí. Si fuera yo, podría juzgar a cualquier dios, pero no recuerdo haber hecho tal cosa. La última parte no estaba en el guión. Furina la añadió porque sintió que su respuesta inicial no era suficiente, su costumbre de exagerar su poder era ya automática. Ye simplemente ignoró la línea añadida. Después de todo,
para cuando llegara el arco de Fontaine, todo esto sería un presagio. Según la información que tengo, el Geo-Arcan cayó del cielo durante el rito del descenso, aterrizó con un golpe sordo y murió. El culpable aún se desconoce. Al oír esto, Furina preguntó de inmediato, ¿qué pasó con el puerto de Liyue? No sufrió daños. Ah, entonces es falso, asintió Furina. ¿Por qué fingiría su muerte? El obispo supremo pareció estar de acuerdo. Probablemente esté cansado de trabajar y quiera fingir su muerte para retirarse. Solo trabaja un día al año, ¿no? Por eso duró miles de años. Yo no he tenido un solo día libre en 500 años, y ya estoy al límite. ¿Puedes aprobar mi renuncia? Furina, imperturbable, ignoró el comentario fuera de lugar de Ye. Sea lo que sea que esté planeando, no tiene nada que ver con Fontaine. No hay motivo para preocuparse, pero Astrea y el viajero parecen estar involucrados. ¿Eso será un problema? Para Astrea, esta será una verdadera prueba. Pero, cuando la supere, podría ser el momento en que no me quede más remedio que juzgarla. Furina levantó una ceja sorprendida. ¿Por qué? Porque conozco a Morax y puedo adivinar lo que piensa ahora. Basándome en la información que tengo, quizás sepa qué intenta hacer. Y luego, también conozco a Astrea. Así que puedo anticipar qué decisión tomará cuando llegue el momento, eso es lo que admiro de ella. Pero cuando eso suceda, también se convertirá en el crimen por el que debo juzgarla. Qué irónico, mientras no viole la justicia, nadie puede juzgar a mi caballero. Furina habló con seriedad. Conozco bien a esa niña. Nunca haría nada injusto. A veces, la justicia no siempre significa lo correcto. La justicia es lo correcto. Esa es mi promesa como diosa de la justicia. Entonces parece que cuando llegue el momento, tendré que enfrentarme a usted en la corte, Lady Forana. Al oír esto, Furina sonrió con confianza. Como mi caballero, mientras no se desvíe del camino de la justicia, nadie podrá juzgarla. La conversación terminó ahí. El futuro tendría que esperar hasta revelarse. Entonces, el obispo supremo habló en voz baja. Señora Furina, hay algo que he dudado en decirle. Furina entrecerró los ojos y se burló. ¿Crees que voy a caer en eso? Ya lo he comprobado todo. Esta vez no habrá descuidos. No, Lady Forana, lo que quería decir es, la mirada de Ye pasó a un hombre de pelo blanco sentado tras el escritorio. Los dulces que te traje de Inazuma ya casi los ha comido Neubillete. ¿Estás segura de que está bien? Los ojos de Furina se abrieron y se dio la vuelta de inmediato. Allí estaba Neubillete, sentado tranquilamente, bebiendo agua y comiendo los dulces. Neubillete. Furina saltó y se abalanzó sobre él. ¿Cómo te atreves a comerte mis dulces? ¿Quieres ir a Meropide? La pantalla se volvió negra y aparecieron unas líneas de texto. Poco después, Fontaine añadió una nueva ley. Aquellos que roben los dulces de Lady Forana enfrentarán una sentencia mínima de 45 días de prisión. En casos graves, la pena máxima es la muerte. ¿Robar dulces se castiga con la muerte? ¿Qué demonios? Axue no pudo dejar de reír. ¿Es una broma el sistema legal de Fontaine? Miollo, como siempre, sabe divertirse. Pero además de eso, este video también reveló información clave. En la historia del Arcan Quest de la primera mitad de la versión 1.1, el viajero, Paimon y Astrea llegaron al puerto de Liyue justo a tiempo para el rito del descenso y presenciaron la ceremonia. Luego vieron la caída del Geo-Arcan. Por supuesto, esto no sorprendió, ya que el avance del capítulo en Teyvat había insinuado el asesinato del arconte Geo. Pero lo que ocurrió después fue inesperado. Axue no esperaba que el viajero se aliara temporalmente con un heraldo Fatui, aunque no era la Signora, sino el 11º heraldo, Tartaglia, Childe. La mayoría de jugadores no tenía una opinión favorable de los Fatui, pero no había otra opción. El viajero era sospechoso de asesinar al arconte Geo tras huir, y Astrea también estaba implicada. Como aprendiz de caballero del arconte Hidro, si no limpiaban su nombre, podría desencadenar un grave conflicto entre Liyue y Fontaine. Así que el viajero tuvo que cooperar con Childe para buscar a los adeptis solitarios. Luego se embarcaron en una misión con Zhongli, asesor de la funeraria Guanseng, titulada Adiós, Señor Arcaico. Tras momentos divertidísimos con Me lo llevo todo, Cocogoat y bestias semiadeptales, el viajero y sus compañeros recibieron una invitación de Ningguang, Tianquan de los Kixin de Liyue, marcando el final de la primera mitad de la versión 1.1. La segunda mitad aún no se ha publicado, pero su banner ya ha sido confirmado. La primera mitad introdujo a Kekin, popular Yuen de los Kixin de Liyue.
Muchos jugadores gastaron para apoyar a Astrea en el banner estándar y otros apostaron por Kekin. Por eso, MiHoYo lanzó un banner por tiempo limitado para Kekin y estableció una nueva regla para el banner estándar. Tras 300 tirones, se podía elegir cualquier personaje estándar de 5 estrellas. Fue la única vez que Kekin apareció en un banner limitado, una oportunidad única que llevó a Genshin Impact a liderar las listas de ingresos. Ahora, el personaje 5 estrellas para la segunda mitad está confirmado. Tartaglia, Chile. Con su lanzamiento, la búsqueda del Arconte en Liyue llegará a su clímax. Nadie sabe cómo se desarrollará la historia, pero con este video se revelaron dos claves. El Geo Arcan no está muerto. ¿Qué destino le espera a Astrea? La expectación es enorme. Capítulo 23. La reunión. El lanzamiento de la región de Liyue causó una enorme sorpresa entre todos los jugadores. Podría incluso describirse como un shock. En China, la popularidad de Genshin Impact alcanzó su punto máximo, mientras que en el extranjero, el entusiasmo de los jugadores fue aún mayor que en su país de origen. Esto le dio al juego una popularidad masiva, un revuelo enorme y una avalancha de nuevos jugadores. Por supuesto, también generó ingresos masivos. Sin siquiera una prueba beta, en el primer mes ya logramos ganancias sustanciales, dijo Fu Xuan, gerente general de MiHoYo, con expresión seria durante la reunión. Y este mes, con el lanzamiento de la región de Liyue, el registro global de jugadores se ha disparado. Podemos afirmar con certeza que, durante los próximos 2 años, hasta que Kiana se quede sin ideas, Genshin Impact seguirá generando un flujo de caja significativo para nuestra empresa. ¿Quién se está quedando sin ideas?, replicó Kiana en voz alta, solo para ver cómo todos asentían en acuerdo, lo que la frustró aún más. ¿De verdad no creéis en mí?, exclamó. Entonces muéstranos algo en lo que valga la pena creer, respondió Fu Xuan, poniendo los ojos en blanco. Cuando te pedí que describieras la trama principal después de Sumeru, no tuviste respuestas. Eres muy buena creando ganchos para la trama, como decir que Sumeru es una nación sin dioses, como Mondstadt, pero ¿podrías al menos explicar por qué Sumeru no tiene dios? ¿Cómo planeas desarrollar esa historia? Pedí a Mei y a los demás que me ayudaran con la planificación, pero rechazaste todas las ideas, diciendo que no era lo que querías. ¿Entonces qué quieres? Si no fuera porque MiHoYo logró un éxito tan rápido, pasando de la fundación a lanzar el juego en menos de 1 año, con ganancias masivas en gran parte gracias a Kiana, y si la intuición de Fu Xuan no hubiese demostrado que el juego todavía tenía un futuro brillante, probablemente la habría echado del equipo. En todos sus años, nunca había visto a un productor como ella, alguien que cavaba agujeros en la trama sin saber cómo llenarlos. ¿Quién había visto algo así? Leer las teorías bien fundamentadas en línea sobre la trama de Genshin Impact hizo que Fu Xuan se sonrojara de vergüenza. Le daba pena admitir. Lo siento, nuestro productor idiota ni siquiera ha pensado en la siguiente parte de la historia ni en el diseño de personajes. ¿Cómo podía confiar en Kiana después de eso? ¿Podría siquiera confiar? La mayoría de los que vieron el avance del capítulo de Teyvat probablemente pensaron que MiHoYo tenía ya un plan de historia completo, tal vez incluso el final, solo esperando desarrollarlo. ¿Quién hubiera pensado que ni siquiera la propia productora podía encontrar sentido a las líneas crípticas en el tráiler? Dejando eso a un lado, ¿podrías al menos finalizar el diseño del personaje del Obispo Supremo de Fontaine? ¿Qué tipo de personaje es? Fu Xuan miró a Kiana con la máxima seriedad. Para ser honesto, lo demás podemos solucionarlo más tarde. El barco se enderezará solo al llegar al puente. Los problemas futuros se resolverán en su momento. Quizás todo se solucione solo, pero el Obispo Supremo de Fontaine era algo que Fu Xuan quería aclarar ya, y no solo él. Cuando preguntó, Elicia, Bronya y Jingliu también miraron a Kiana, esperando una respuesta. Tenían una razón para ello. Sus razones eran similares y algo vergonzosas. Todos habían soñado con el Obispo Supremo, ese personaje del juego. No importaba que soñaran exactamente, pero fue un sueño tan vívido que no pudieron olvidarlo al despertar. ¿Por qué soñarían con un personaje de juego? Nadie pensó mucho en eso. Después de todo, parecía normal. Claro, era un poco sorprendente descubrir que podían tener esos sueños, y también un poco extraño sentir atracción por un personaje 2D, pero eso era todo. No había resistencia, pues era solo un sueño, pero querer desarrollar al Obispo Supremo, enriquecer la imagen del hombre de sus sueños, era un deseo bastante normal, ¿no? Pero Kiana, esta idiota, no sabía nada sobre el personaje que ella misma había creado.
Ni siquiera sabía si el obispo supremo era un héroe o villano, ni había decidido su nombre. Déjalo fluir naturalmente. No me presiones. Tengo mis propios planes y lo descubrirás a su debido tiempo. ¿Cómo se llama? Puaj, ¿ves? Así es ella. Entonces, Fusuan apartó la mirada de Kiana y volvió al tema anterior. En cualquier caso, antes de que Genshin Impact fracase, debería generarnos beneficios netos alarmantemente altos. El mercado mundial de videojuegos supera los 600.000 millones de dólares, con más de 50.000 millones mensuales. El mes pasado, Genshin Impact capturó una quinta parte de ese mercado, y su cuota sigue creciendo. Además, está expandiendo rápidamente su mercado. Por ello, durante los próximos 2 años, estimamos de forma conservadora ingresos mensuales de al menos 10.000 millones en activos líquidos, más que suficiente para lanzar nuestro próximo proyecto. ¿Una filial? Preguntó Jing Liu, acariciándose la barbilla mientras miraba el asiento vacío en la cabecera. ¿Dónde está Qin Ke? ¿Por qué no está el director ejecutivo para una reunión tan importante? Fusuan respondió con seriedad. La pillé ayer en una sala de mahjong. Está bajo arresto domiciliario y aún no la han liberado. No se preocupen. Sigamos con la reunión, ¿eh? ¿En serio? Dijo sorprendida Alicia. Pero acabo de ver a Qin Ke entrar a una sala de mahjong mientras venía para aquí. El rostro de Fusuan se oscureció al instante. Se dio la vuelta y salió de la sala de reuniones. Ustedes sigan con la reunión, yo iré a traer al director ejecutivo. Capítulo 24, Ningguang. Después de ser invitados a la cámara de Jade, el trío se esforzó por descubrir cómo llegar a la isla flotante en el cielo. Con la ayuda de Keqing, finalmente llegaron exhaustos y conocieron a Ningguang, el Tianquan de los Qixin de Liyue. Tras saludar a Lumine, Ningguang dirigió su mirada a Astrea. ¿Debes ser Astrea? Me enteré de ti por el obispo supremo de Fontaine. Señora Ningguang, ¿conoció a su excelencia, el obispo supremo? Astrea parecía tímida bajo la mirada del poderoso Tianquan. Visitó Liyue recientemente y negoció un acuerdo comercial conmigo. ¿Un trato comercial? ¿De qué tipo? Algo llamado computadora. No he visto ninguna, así que no la conozco. Pero las condiciones que me ofreció eran demasiado favorables como para rechazarlas, así que acepté ser su distribuidor en Liyue. En el chat en vivo de Monkey estallaron preguntas y confusión. En el juego, Lumine también parecía sorprendida. Aparecieron opciones de diálogo. ¿Hay computadoras en este mundo? Computadoras, como las que conozco. El mono, maravillado, escogió la segunda opción y comentó: amigos, noticias de última hora. Creí que Teyvat era un mundo antiguo tras visitar Mondstadt y Liyue, pero resulta que existen las computadoras. O sea, escuchar Instituto de Investigación Fontaine en Mondstadt me pareció raro, pero no esperaba que Fontaine tuviera una academia de ciencias. ¿Así que Fontaine es una nación centrada en tecnología? ¡Qué locura! No puedo esperar. ¿Cuánto falta para que salga Fontaine? Ya no aguanto esperar la versión 1.1. Pero bueno, felicidades al viajero por ser tan mundano. Tiene sentido, considerando que ha viajado por incontables mundos. En la historia, Ningguang miró a Lumine con sorpresa. Viajero de más allá de las nubes, ¿sabes qué es una computadora? Es difícil de explicar. Ya veo. Entonces tendremos que esperar a que llegue el producto. Pero eso ya no importa. Ningguang caminó hacia el borde de la plataforma, con vista a las montañas y el puerto de Liyue. No es momento de negocios. Viajero, ¿puedo llamarte así? Sé que has interactuado con los adeptus y desconfías de los Qixin. Por eso te invité, para aclarar malentendidos. Lumine observó la espalda de Ningguang y preguntó en voz baja: ¿Keqing dijo que el Qixin no asesinó a Rex Lapis? Jamás haríamos algo así. Nos falta motivación, coraje y poder. ¿Has oído hablar de la guerra de los arcontes? Solo el nombre. Hace mucho tiempo, incontables dioses libraron una guerra por el dominio. Hace 2000 años terminó, dejando solo 7 vencedores. Construyeron naciones sobre las ruinas y dieron inicio a la era de los 7 arcontes. Ningguang señaló hacia lo lejos. ¿Ves el bosque de piedras de Guyun? No es natural. Fue forjado con enormes lanzas de piedra fundidas por Rex Lapis durante la guerra. Bajo ellas yacen los dioses derrotados que no lograron ser arcontes. Suspiró débilmente. Incluso si pudiéramos asesinar a un dios tan poderoso como Rex Lapis,
cosa que no podemos, ¿por qué lo haríamos? ¿Qué propósito tendría? ¿Tomar el poder? ¿Para derrocar el gobierno divino? El mono eligió la segunda opción. Ningguang rió secamente. ¿De verdad no lo entiendes? Ni siquiera los 7 arcontes son eternos. A lo largo de 2 milenios, algunos han sido reemplazados. La muerte de Rex Lapis fue una catástrofe para Liyue, pero el sistema de los 7 arcontes sigue vigente. Con el tiempo surgirá un nuevo arconte Geo. Si buscáramos poder, ¿por qué asesinar a un dios que solo desciende una vez al año, solo para invitar a un sucesor desconocido? Se volvió hacia Astrea. Señorita Astrea, esto debe quedarle claro. El actual arconte Hidro de Fontaine ya es de segunda generación. Lumine miró a Astrea. Astrea se encogió tímidamente y asintió. Sí. Aunque dudo de la permanencia inquebrantable del sistema de los 7 arcontes, Lady Ningguang tiene razón. Si un dios muere, uno nuevo heredará su trono, siempre que el trono divino permanezca intacto. Hasta hoy, ningún mortal ni dios ha desafiado las leyes de Celestia para destruir el trono de un arconte. Alerta de presagio, amigos. Exclamó Mono entusiasmado. Si se destruye un trono, el sistema de los 7 arcontes colapsa. Seguro esto se tratará más adelante, pero, ¿el trono de qué dios se destruye? Tomen nota. Esto será importante. Mientras tanto, Tinjun, director de Relaciones Públicas de Miollo, que veía la transmisión de Monkey, se llevó la mano a la cara, presagiando desastre. Kiana no para de cavar agujeros en la trama sin taparlos. ¿Cómo va a manejar esto más adelante? Este trabajo de relaciones públicas es estresante. Si la historia fracasa, ¿cómo la reviso? Tal vez me marche cuando pase. En el juego, Ningguang estudió a Astrea con sorpresa. Las palabras de Astrea contradecían la creencia común, que el sistema de los 7 arcontes era inquebrantable. ¿Creía Astrea que alguien, incluso Celestia, podía destruir un trono divino? Pero Ningguang no insistió. No era momento, se volvió hacia Lumine. ¿Lo entiendes ahora, viajero? El Kixin de Liyue jamás cometería ni tendría motivos para semejante estupidez. Capítulo 25. El apoyo terrorífico. Después de alcanzar un entendimiento más profundo con Ningguang, Lumine siguió las pistas recibidas y se dirigió a la base secreta de los Fatui. Allí descubrió que los Fatui investigaban el sigilo de permiso, lo que aumentó su desconfianza hacia Childe. Más tarde, se reunió con Zhongli para ultimar los preparativos del rito de la despedida. Mientras observaba a Ganyu lamentar la muerte de Rex Lapis frente a Zhongli, el chat en vivo de Axue explotó con comentarios. Los que ya terminaron la historia solo se ríen en silencio. Ganyu es tan ingenua. Pobre child, está siendo manipulado como un violín, risas, punto. Me siento peor por Astrea. ¿Podemos dejar de hablar de eso? Estoy por hacer aparecer la barra de salud de Zhongli. Lo sé todo, pero no digo ni una palabra. Axue miró el chat y sonrió. ¿De verdad necesito que me lo cuenten? ¿O que terminen la historia? Es tan obvio, Zhongli es Rex Lapis, ¿no? Pero, ¿por qué sienten lástima por Astrea? ¿Qué le hizo Zhongli? Espera, ¿cómo lo sabes, Axue? ¿Terminaste la historia en secreto antes de transmitirla? ¿Zhongli es Rex Lapis? Ni hablar. No tiene ni una sola mora. ¿Cómo podría ser Morax? ¿Por qué no? Morax tiene a Mora, pero es Zhongli. No les expliquemos por qué sentimos lástima por Astrea. Pronto lo sabrás, Axue. Axue puso los ojos en blanco y decidió no pensarlo demasiado. Era fácil adivinar que Zhongli era Rex Lapis, las pistas estaban por todas partes. Después de terminar la historia, Axue siguió los marcadores de misión y explicó. En el segundo episodio de Reportando a Lady Forana supimos que Rex Lapis no estaba realmente muerto. Aunque no sabemos cómo el arconte Hidro y el obispo supremo llegaron a esa conclusión, ellos comprenden a Morax mejor que nosotros, así que no hay razón para dudar de la información oficial. ¿Y no les da pistas la historia de Zhongli? Cierto. Incluso antes de que saliera el PV, algunos ya habían descubierto que Zhongli era Rex Lapis. No es solo por su opinión sobre Mora. Su diseño, vestimenta e incluso su nombre están profundamente arraigados en la cultura china. Se le dedicó más esfuerzo que a Ningguang o Keqin. ¿Quién no creería que es el arconte Geo? Mientras Axue charlaba con sus espectadores, avanzó en la historia. Tras separarse de Zhongli y Astrea, Lumine llegó a la Casa Dorada y se encontró con Childe, Tartaglia. Sobre por qué Astrea también se había ido,
Songli dijo que tenía algo importante que discutir con ella. Aunque Axa se sintió incómoda por los comentarios del chat, siguió con la historia. Siempre supe que este tipo era sospechoso. Claro que es el jefe. Axue se burló mirando a Childe. Bien, aunque no se las ignora, sigue siendo un heraldo. Ahora que tiene barra de salud alta, veamos cómo lo destrozo. El equipo de Axue era Xiangling, Kla, Astrea y Barbara, doble piro y doble hidro, una de las composiciones más populares. La habilidad elemental de Astrea atacaba continuamente a enemigos cercanos aplicando hidro con frecuencia y aumentaba la velocidad y fluidez de los ataques normales y cargados del personaje activo. Esto beneficiaba habilidades como la ráfaga elemental de Xiangling, Hiro, Kaeya y Venti. Además, habilidades como la elemental de Fizzle, Oz, y la de Xiangling, Woba, se potenciaban con la mayor velocidad de ataque. Lo particular es que, aunque la mejora de velocidad se aplica solo al personaje activo, si Fizzle invoca a Oz y luego cambia, Oz mantiene la velocidad aumentada que Astrea proporcionaba cuando Fizzle estaba en campo. Cuando Astrea activa su habilidad elemental, consume su propio HP con el tiempo. Por cada 1000 HP consumidos, la velocidad de ataque del personaje activo aumenta 1%. En nivel 10, Astrea consume instantáneamente el 30% de su HP máximo al activarse, luego 10% cada 0,3 segundos durante 15 segundos. Su cooldown es de 19 segundos. Con su arma característica, Balanza de la Justicia, el consumo de HP se duplica a 20% cada 0,3 segundos, convirtiéndose en una de las mecánicas de drenaje de HP más temibles del juego. Por eso Barbara es clave, no solo por su aumento de HP y doble hidro, sino por su curación rápida y mejora en la recarga de energía. Cuanto más HP recupere Astrea durante la duración de su habilidad elemental, más fuerte será esta. Por ejemplo, con 40.000 HP, activar la habilidad consume 30% de su HP máximo, aumentando la velocidad de ataque un 12%. Usar luego su ráfaga elemental para curarse al máximo consume otro 10% de HP, sin contar el arma, aumentando un 4% más. Cambiar a Barbara y usar su ráfaga para curar de nuevo activa otro 4% de consumo de HP y más aumento en velocidad. Así, cambiar a Xiangling y usar su explosión elemental genera un aumento de al menos 20% en velocidad de ataque, normalmente más alto por tiempos de cambio y animaciones. Aumentos del 40 a 50% en velocidad de ataque son comunes. Si Xiangling permanece en campo, su velocidad sigue aumentando. Consumir 10.000 HP sube 10%, 40.000 HP, un 40%. Si cambia, mejor. Cambiar a Kla y vaporizar enemigos con hidro frecuente de Astrea es perfecto. Y eso es solo Astrea en C0, sin su arma característica. Su arma potencia sus habilidades mucho más y sus constelaciones revolucionan su potencial. En C1, la velocidad de ataque de su habilidad elemental se duplica a 2% por cada 1000 HP consumidos. En C2, se vuelve sanadora, con su ráfaga elemental que cura instantáneamente al equipo. En C4, sub DPS, con daño aumentado. Y en C6, DPS principal. A diferencia de otros personajes de 5 estrellas estándar, Astrea está diseñada para tentar a las ballenas a gastar en el banner estándar, ya que su arma solo se consigue allí. Axue no es ballena. Dejó de gastar tras asegurar la garantía de 300 tiradas y escogió a Astrea. Pero en C0 y sin arma, Astrea es más que suficiente. Aunque el chat se quejó por la dificultad de Childe, Axue no tardó en drenar su HP y forzar su tercera fase. En la escena, Lumine recibió una paliza. Childe dominó a Lumine, obligándola a desbloquear su segundo poder elemental y entrar en segunda fase. Al final, la segunda fase de Lumine triunfó sobre la tercera fase de Childe, asegurando la victoria. Luego la historia continuó con otra escena. Capítulo 26, eso es genial. En el corto animado, Childe descubrió que Rax Lapes no estaba muerto. Usó el poder de un sigilo de permiso forjado para romper temporalmente el sello del antiguo dios social, el Señor Supremo del Vórtice. Dios mío, este corto, Miollo, ¿por qué haces videojuegos? ¿Por qué no te dedicas a la animación? Exclamó Big Horse con asombro. La industria de la animación china te necesita. La destreza técnica mostrada lo dejó boquiabierto, y la historia que siguió fue tan épica que lo hizo saltar de su asiento. A diferencia de la pelea contra el jefe en Mondstadt, esta batalla en Liyue fue otro nivel.
No fue un héroe solitario ni un pequeño grupo contra un dragón, sino toda Liyue unida, humanos y adeptos luchando juntos. El viajero dejó de ser el centro de atención. Aunque la perspectiva seguía en él, era solo una pieza más del tablero. Todos colaboraron para superar la crisis. Nadie era indispensable, pero todos eran héroes, como los soldados en las antiguas historias chinas. Especialmente conmovió la parte en que Ningguang sacrificó la cámara de Jade, algo que ella consideraba casi más importante que su posición. Songli había dicho que para Ningguang, la mora era lo primero y la cámara de Jade, lo segundo. Por ella, estaba dispuesta a renunciar a ser miembro de los Kixin, pero para proteger el puerto de Liyue, Ningguang la sacrificó sin dudarlo. Así, con los esfuerzos combinados, Ocial fue sellado de nuevo en el fondo del mar. La batalla terminó, y bajo la protección de los adeptus, todos regresaron al puerto de Liyue entre explosiones. Entonces, la escena cambió de golpe. Beckhorst se sorprendió al ver que la pantalla pasó a Astrea. Él la controlaba. La misión era seguir a Songli. Esta parte es tan intensa que casi me olvido de Astrea, dijo. Parece que la historia de Liyue aún no ha terminado. Algo grande se acerca. Según sus análisis, estaba casi confirmado, Songli era el arconte Geo. ¿Acaso Temis intentaría robarle la gnosis? Imposible, ¿no? El arconte Geo no es como el anemo. Su poder es verdaderamente divino. Además, Songli quería hablar con Astrea antes, tal vez veamos qué discutieron. Quienes terminaron la historia dicen que esta parte es pura publicidad. Advertencia de exageración. Se aproxima una batalla divina. Gran Caballo controlaba a Astrea mientras ella seguía lentamente a Songli por un sendero montañoso. La música de fondo cambiaba, aumentando la tensión. Al llegar a la cima, Astrea se detuvo y preguntó tímida: señor Songli, ¿de qué quería hablar? No había opción de diálogo, solo Astrea hablando con naturalidad. Songli se detuvo y, cruzado de brazos, respondió con calma: tu poder es demasiado grande, pero eres una enviada extranjera. No creo que sea apropiado que participes en la próxima batalla. Astrea retrocedió, confundida y asustada. ¿Qué quiere decir? Songli suspiró. No me preocupa tu personalidad, pero presiento que tu poder rivaliza con el de un dios. En la próxima batalla podría ser decisiva. Lo siento, pero no quiero que Liyue supere su crisis con ayuda extranjera. Ese no es el resultado que deseo. Big Horse se quedó pasmado. ¿Astrea es realmente tan fuerte? ¿El mismo arconte Geo confirma que su poder rivaliza con el de un dios? ¿O habla de Temis, que comparte cuerpo con Astrea? ¿Tienen poderes divinos los tres heraldos Fatui principales? ¿Son los dioses tan comunes? ¿Fontaine y Snezhnaya tan poderosos? No creo. Los 7 arcontes son vencedores de la guerra de los arcontes, claramente están a otro nivel. Aunque Temis, el obispo supremo y el presidente del Tribunal Supremo tengan poderes divinos, siguen subordinados al arconte Hidro. Lo mismo pasa con los Fatui. Aunque los 3 heraldos sean divinos, están bajo la zarina. Hay mucha diferencia con los dioses comunes. Entonces, ¿cómo fue que Venti perdió su gnosis a manos de la Signora? ¿Qué nivel tiene? ¿No debería haber al menos un heraldo para derrotarlo? Venti es el segundo arconte más longevo después de Morax. Sospecho que Venti se estaba conteniendo. Quizás hizo algún trato con la zarina, al igual que Songli. Oye, sin spoilers. Aún juego la historia. Analicemos cuando termine. Big Horse reanudó la reproducción. Astrea negó con la cabeza, confundida. No entiendo lo que dice. Songli concluyó. Por ahora, quédense aquí. No regresen al puerto. ¿Por qué? Señor Songli, ¿qué hace exactamente? Antes de que Astrea terminara, el cielo se oscureció y la historia volvió a ser un corto animado. Los ojos de Astrea se abrieron de miedo al voltear. Auge. Un dios colosal emergió del mar, sacudiendo la tierra y dividiendo el cielo. ¿Es eso un dios? No. Al principio, Astrea no comprendía, pero su expresión cambió y quiso correr a Liyue. Pero una lanza de piedra aterrizó frente a ella. Astrea se detuvo, mirando al hombre sobre la lanza, con voz temblorosa. Señor Songli, ¿qué hace? Liyue está en peligro. Tenemos que detener a ese dios. Songli permanecía de pie con las manos a la espalda, mirando por encima del hombro. Si Ocial amenaza a Liyue, intervendré y lo encerraré de nuevo. No necesitas intervenir, caballero de Furina. No sé cuál sea tu objetivo, pero habrá muchas bajas si esto continúa.
En nombre de Furina, la diosa de la justicia, no puedo quedarme de brazos cruzados. La expresión de Astrea se endureció, la amabilidad dio paso a la determinación que mostró contra Dvalin. La balanza de la justicia flotó y giró frente a ella. Astrea la sostuvo con la mano izquierda, mirando a Zhongli. Señor Zhongli, hágase a un lado. Sea cual sea su objetivo, no me detendré, aunque sea Morax, el arconte Geo. Conociendo mi identidad, ¿aún crees que puedes enfrentarte a mí? Sé que no soy rival para ti, pero no justificaré obedecer tus órdenes arbitrarias. Liyue corre grave peligro por tu decisión. Si renuncias a protegerla, yo lo haré. Subestimas a Liyue. Aunque no debería decirlo, pues por no confiar plenamente en su gente tomé esta decisión. Déjame preguntarte algo más. Morax parecía serio. Sé que actúas en nombre de Furina. ¿Intervienes en Liyue en nombre de Furina? ¿Es esto una declaración de guerra de Fontaine a mí, Morax? La presión creció 100 veces, pero Astrea no mostró miedo. Si crees que esta postura no es adecuada para proteger Liyue, entonces juro renunciar a mi título de caballero en entrenamiento de Furina y a mi posición de primer caballero de los caballeros sagrados, el caballero del agua. Actuaré solo en mi nombre. Creo haber dicho algo así antes, suspiró Zhongli con envidia. Furina es realmente afortunada. Con eso, Astrea no dudó más. Juntó las manos. Cientos de dragones de agua surgieron del suelo, rodeando a Zhongli y atacando desde todos lados. ¡Santo! 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 Beckhorst golpeó sus muslos emocionado, sin poder apartar la vista. Aunque había sospechado que Astrea sería importante, no esperaba tanto. Mientras Liyue luchaba contra el antiguo dios, otra batalla igual de intensa sucedía en otro lugar. Las gotas de agua explotaban sin parar, y con la música de fondo, la batalla se sentía más intensa, mostrando el poder de ambos. Beckhorst corrigió su error. Zhongli no hablaba de Temis, sino de Astrea. Ella posee un poder divino. No sabía quién era más fuerte, Astrea u Ocial, pero si Astrea hubiera luchado en Liyue, la batalla habría sido mucho más fácil. Ningguang quizá ni habría sacrificado la cámara de Jade. Como jugadores, deberían agradecer a Zhongli por detener a Astrea, pero pronto no habría nada que agradecerle. Santo. Beckhorst quiso maldecir al ver la escena después de que las gotas se disiparon. Zhongli estaba ileso dentro de una barrera dorada cubierta de grietas, al borde del colapso. Frente a él, Astrea estaba empalada por una lanza. Zhongli sostenía la lanza con ambas manos. Claramente, él lo había hecho. Beckhorst quiso maldecir, pero Zhongli era el dios de Liyue, y era difícil maldecirlo. Ver su poder abrumador llenó a los jugadores chinos de orgullo. Eso sí, si Zhongli mató a Astrea, juro que lo maldeciré hasta la muerte, sin importar que sea el dios de Liyue. Y a los planificadores del juego. Por suerte, los planificadores tenían sentido común, y Zhongli también. Este resultado no era lo que Zhongli quería. Con voz de culpa dijo, lo siento. Tu poder era demasiado grande y contraataqué sin controlar la fuerza. ¿Qué fanfarronería es esa? ¿Este es el arconte Geo? Demasiado fuerte. ¿No dijo que Astrea tiene poderes divinos? Es una fanfarronería humilde. Tienes poder divino, pero aún así puedo matarte accidentalmente si no tengo cuidado. El arconte Geo también es llamado el dios de la guerra. Si el Shogun Raiden es la cumbre marcial, Morax es la cima de las artes marciales. Este contraataque fue instintivo. Zhongli sintió peligro, su defensa casi se rompió. Si el ataque de Astrea lo alcanzaba, ni él saldría ileso. Ante el peligro, ya no vio a Astrea como humana, sino como oponente, y contraatacó. Y se excedió. Astrea había volcado toda su fuerza sin reserva, sin defensa ni evasión. La lanza atravesó su cuerpo, pero, ante la disculpa, Astrea no cambió expresión. Levantó la mano derecha sosteniendo la lanza y la izquierda con la balanza de la justicia apuntando a Zhongli. La expresión de Zhongli cambió y en un instante se disolvió en energía Geo. Solo quedó un suspiro en el aire. Con tanta justicia y determinación, seguir deteniéndote sería ridículo. Caballero del agua, esta batalla es tuya. Astrea dudó, bajó la balanza y sacó la lanza de su cuerpo, arrojándola a un lado. Dio 2 pasos y se detuvo. No, no puedo, aquí. El objetivo es tan grande, estaré bien. Levantó la mano, apuntando la balanza a ese dios en el mar. Las aguas se agitaron violentamente y vio la enorme cámara de Jade sobre el dios. Una oleada de poder la atravesó. La cámara se desplomó, aplastando al dios y explotando. Entonces, realmente, no me necesitaban. Sus labios sangrantes se curvaron en una sonrisa de alivio. Genial.
Un ruido sordo. El cuerpo de Astrea cayó inmóvil. Segundos después, Songli reapareció. Al ver el cuerpo débil de la niña, suspiró. Furina, eres realmente afortunada. Capítulo 27. Que el arconte Anemo te engañe. Cuando terminó el corto animado, los ojos de Axue se pusieron rojos. Ese tipo de chica solo podía existir en un anime. Maldita sea, no podía soportarlo más. Axue no siguió con la historia. En lugar de eso, abrió la interfaz de Wish, fue directo al banner estándar y empezó a gastar sus tarjetas, una tras otra, hasta que le dolieron los dedos. Pero no le importó. Era hora de tirar sin parar. Hoy no se detendría hasta que Astrea estuviera llena de constelaciones y tuviera su arma característica. ¿Que el estandarte de Songli llegará en el próximo parche? Se dijo. Al diablo con Songli. ¿Cómo pudo un dios intimidar a una niña tan frágil? ¡Qué vergüenza! Si tuviera una barra de salud, lo golpearía hasta hacerlo papilla. Mientras tanto, en el chat, la locura se desataba. 66.666, Axue lo ha perdido por completo. No te preocupes, no es la única. Muchos streamers están igual. Si tuviera el dinero, también apoyaría a Astrea. ¿Por qué un personaje de un juego cuesta más que una casa? Gasté 300 tiradas en el banner estándar y finalmente conseguí a Astrea. Rayos. ¿Alguien me presta dinero? Yo también quiero tirar. Sin dinero, sin derechos. Los jugadores gratuitos no tienen derecho. Esto no es justo. ¿Cómo que sin derechos? Yo también soy gratuito y conseguí a Astrea en 300 tiradas. ¿Gastaste todas tus protogemas en el banner estándar? ¿No es eso lo que haces por Astrea? La charla estaba enloquecida, pero Axue estaba aún más entusiasmada. Tras maximizar todos los personajes del banner, Astrea tenía por fin todas sus constelaciones y su arma al máximo. Exhaló un largo suspiro y se desplomó en su silla de juego, agotada. Aunque gastar decenas de miles de dólares no era gran cosa para una streamer con millones de fanáticos, esta vez la sensación de satisfacción era indescriptible. Calmada, Axue reflexionó, Mihoyo era demasiado buena creando personajes. Después de esta historia, Astrea había quedado casi deificada. Recordó que al principio, Astrea ni siquiera podía con unos cuantos Hadro Slams acosándola. Astrea decía con humildad, quiero ser una auténtica caballero guardián, estar a la altura de Lady Forana y el Obispo Supremo, pero es muy difícil. Ojalá fuera tan fuerte como tú, hermana mayor. Lumine le respondía, estás siendo demasiado humilde. Astrea confesaba, no puedo volar, así que no puedo lidiar con Dvalin. Dvalin bromeaba, gracias a Dios que no puede volar o estaría muerto. Pero no se trataba solo de volar. La magnitud de su pelea con Songli era tremenda. Si hubiera luchado así en Mondstadt, todo habría quedado destruido. Alguien comentó, no es que Astrea no pudiera lidiar con Dvalin, sino que tenía miedo de destruir Mondstadt en el proceso. Otro agregó, la señora debería alegrarse de que fuera Temis quien peleara. Si hubiera sido Astrea, Mondstadt habría quedado reducida a cenizas. Y sobre Songli, más fuerte aún, alguien exclamó, ¿este es el poder de un arconte? Maldita sea, ahora estoy seguro de que Venti se estaba conteniendo contra las Ignora. La verdad era que Venti nos había engañado a todos. Aunque empezó como un espíritu del viento, era un verdadero dios. La gente de Mondstadt aún dice que el arconte Anemo te proteja como una bendición. Pero el texto de Mihoyo decía claramente que el arconte Anemo te engañe. Además, la actitud de los caballeros de Favonius fue errada. Jan sabía que Venti había perdido su gnosis ante los Fatui y no hizo nada. Eso no tenía sentido. Cuando el viajero despertó, Venti ya había partido a Windrice. Probablemente le contó algo a Jan. Mientras los espectadores especulaban, Axue continuó con la historia. Lo siguiente era la conclusión del capítulo, no habíamos visto a Songli ni a Astrea. Axue fue a la funeraria Wanseng, pero el encargado le dijo que no aceptaban nuevos clientes. Buscamos a Songli y Astrea, pidió Paimon. El señor Songli no está. Parece que se fue al Banco Northland. ¿Y Astrea? No vi a nadie con él. Así que fueron a la ribera del norte, territorio de los Fatui, un lugar peligroso. Axue estaba preocupada por Songli. Al entrar al Banco del Norte, comenzó la escena. La señora ya estaba en Liyue y Childe se quejaba con ella. Por el diálogo, quedó claro que Songli era Morax, el Geo Arcan.
Había hecho un trato con la zarina, intercambiando su gnosis por algo, y la signora fue la enviada para la transacción. Childe, por otro lado, había sido mantenido en la oscuridad y usado por Zhongli, razón de su queja. Zhongli, cansado, quería retirarse y por eso orquestó todo, para ver si Liyue podía manejarse sin él. Los adeptos, reclusos, mostraron moderación, cooperaron con los Kixin y entendieron los sentimientos de la gente. La signora ocultó la verdad a Childe a petición de Zhongli. Zhongli, caminando entre mortales, mantuvo las tradiciones bajo su apariencia. Gracias por acompañarme en este viaje, dijo. Lo único que superó sus expectativas fue Astrea. ¿Dónde está Astrea?, preguntó Lumine. Zhongli habló con pesar. Su poder era demasiado grande y era extranjera. La saqué de Liyue antes de la batalla para evitar que participara. Pero como caballero de la justicia, su fuerza superó mis expectativas. La signora comentó con frialdad que la fuerza de Astrea rivalizaba con la de un dios, y que la hirió gravemente sin querer, pero no corría peligro. Zhongli suspiró. Este asunto me pesa. Pase lo que pase, lo compensaré. Lumine preguntó ansiosa. ¿Dónde está Astrea ahora? Axue se sorprendió. Lumine había hablado. ¿Era Astrea la verdadera protagonista femenina? Después de curarla, la enviaron a la embajada de Fontaine en Liyue. Al llegar, Astrea ya se había despertado. En el patio, Astrea sonrió y dijo: informé al obispo supremo y comprendí que me estaba entrometiendo en algo innecesario. Zhongli jamás permitiría que algo pasara a Liyue, pero la sonrisa parecía extraña. Axue dudaba y recordó que en un episodio previo, el obispo supremo dijo que tras la prueba, Astrea sería juzgada por sus crímenes. ¿Crímenes? ¿Qué había hecho? Astrea explicó que todos los caballeros sagrados tenían comunicadores para contactar al obispo supremo. Ella aún conservaba el suyo, que no le habían pedido devolver. Al ver las opciones en pantalla, Axue vaciló, recordando que Astrea había renunciado a su puesto como caballero y primer caballero de los caballeros sagrados. Antes de que decidiera, apareció un nuevo corto. Una voz desconocida interrumpió. Una chica de cabello negro entró en el patio. Sin permiso de Lady Forana ni del obispo supremo, renunciaste a tu posición y cometiste traición. Estoy aquí para entregarte el veredicto. La chica, llamada Fancetti, vestía de negro con detalles azules, guantes de encaje y tacones altos. Astrea murmuró su nombre con familiaridad. Fancetti prosiguió. Astrea, quedas despojada de tu rango y tus objetos sagrados serán confiscados. También quedas despojada de libertad y serás escoltada a Fontaine para juicio. Astrea se arrodilló, aceptando el castigo. La capa, el símbolo hidro, la balanza de la justicia y un teléfono flotante fueron absorbidos por Fancetti y desaparecieron en llamas negras. Fancetti apuntó a Astrea y llamas negras surgieron hacia ella. «Esperen», exclamó Lumine. Zhongli levantó su mano y un escudo geo bloqueó las llamas. Las llamas consumieron el escudo lentamente, que finalmente desapareció. Fancetti no miró a Lumine, sino a Zhongli, e hizo una leve reverencia. «Mis disculpas. Soy Fancetti, el tercer caballero sagrado, el caballero negro. ¿Qué consejo busca del geoarconte? Mis llamas no matan». Zhongli habló solemnemente. «Soy responsable y no puedo quedarme de brazos cruzados viendo a Astrea sufrir. ¿Puedo hablar con su obispo supremo?» «Somos viejos amigos». Fancetti accedió y le entregó un comunicador negro. «Pero la ley aquí es absoluta, todos enfrentan juicio, sin importar su rango». Zhongli miró el dispositivo sin saber qué decir. De repente, la voz del obispo supremo salió del comunicador. «¿Qué pasa, Fancetti?» O debería decir, ¿es el señor Zhongli quien sostiene el teléfono? Zhongli respondió calmado. «Parece que ya sabes lo que pasó». La voz respondió con indiferencia. «Desde que supe de tu muerte, imaginé cómo serían las cosas». ¿Adivinación?, preguntó Zhongli. «No, la personalidad determina el destino. Sea humano o Dios, las decisiones ya están marcadas». El obispo supremo concluyó. «Conociendo sus personalidades, puedo prever su futuro». Capítulo 28. El acuerdo de 3 años. Al escuchar las palabras al otro lado del comunicador, Zhongli mantuvo una expresión imperturbable. Bajó la vista hacia el dispositivo en su mano y preguntó con calma. «En ese caso, ¿por qué no lo impidieron desde el principio? ¿Por qué debería impedirlo? Que te sientas culpable hacia Astrea beneficia lo que quiero lograr, ese es mi criterio». ¿No crees? Zhongli quedó momentáneamente sin respuesta ante esa dureza. El obispo supremo de Fontaine siempre sabía cómo mantener la distancia y la actitud adecuadas.
No ocultaba su intención de usar a Songli, permitió que la situación escalara deliberadamente, aunque nadie lo hubiera sabido si no lo hubiera dejado claro. Sorprendentemente, Songli aceptó ese juego. Me siento culpable hacia Astrea, pero solo hacia ella. Ya es suficiente. ¿Qué planeas hacer? Manéjalo conforme a la ley. ¿Cómo? Preguntó Songli. En Fontaine, la ley es absoluta. Todos los delitos deben juzgarse en tribunal, y el caso de Astrea no es la excepción. Ya la he acusado de traición y falta de respeto. Cuando llegue el momento, asumiré la representación legal y haré todo lo posible para que sea condenada a cadena perpetua en Meropide. Pero Lady Foranan no está de acuerdo con mi planteamiento. Ella ha decidido actuar como abogada defensora de Astrea. ¿Cuándo comenzará el juicio? Dentro de 3 años. ¿Y qué sucede durante esos 3 años? ¿Estará presa todo el tiempo? Mantenerla encarcelada no parece ideal. ¿Qué te parece esto? Permítela quedarse en Liyue bajo tu supervisión, señor Songli. Luego, en 3 años, podrás escoltarla personalmente a Fontaine. ¿Qué opinas? Muy bien. Entonces está decidido. Cuando llegue el momento, también compareceré como testigo en defensa de Astrea. ¿Oíste eso, Fancetti? Devuélvele todo a Astrea. Hasta que sea condenada formalmente, no es una criminal de pleno derecho. Por tanto, no la arrestaremos ni escoltaremos, y no tengo motivos para confiscar sus pertenencias. Sí, Excelencia, Obispo Supremo. Fancetti se levantó ligeramente la falda y realizó una elegante reverencia. El corto animado terminó, y la historia volvió al diálogo. La capa y el símbolo elemental que le habían arrebatado a Astrea fueron devueltos. Probablemente también el comunicador y la balanza de la justicia. Pero esos detalles no eran lo importante ahora. Axue se agarró el pecho, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Hermanos y hermanas. ¿Qué es esto? Aunque el Obispo Supremo claramente usa a Astrea, no puedo evitar encontrarlo increíblemente genial. Este tipo es tan dominante, pero precisamente por eso atrae a las mujeres, ¿verdad? Por eso es tan popular el cliché del director ejecutivo autoritario. Su aura es aterradora, pero también cautivadora. ¿Es este el encanto de un hombre intrigante? Esta parte de la historia dejó una marca importante. Me pregunto para qué planea el Obispo Supremo usar a Songli en Fontaine. Ya no soporto estar atrapada en la versión 1.1. ¿Cuándo saldrá finalmente Fontaine? ¿No dijeron 3 años? Paciencia. La reproducción automática continuó, y el diálogo avanzó. Astrea miró a Songli con culpa. Lo siento, señor Songli. Todo es por mi culpa, quien debe disculparse soy yo. No dejes que el resultado opaque el proceso. Creo entender para qué quiere usarlo el Obispo Supremo, señor Songli, pero lo siento, no puedo decírselo. Parece algo muy importante. Songli reflexionó un momento y sonrió. Mi viejo amigo es igual. Si necesitaba ayuda, solo tenía que pedirla. Pero insiste en tener toda la iniciativa en sus manos, tratando a todos y a cada dios como marionetas. Así era hace 300 años, y no ha cambiado. Bueno, aunque este viaje no sirvió de mucho, ya que el asunto está resuelto, debo despedirme. Tengo otras cosas que atender. Tras decir esto, Fancetti se dio la vuelta y se alejó con pasos elegantes. Este asunto estaba cerrado. Solo faltaba el rito de la despedida. Songli también resumió la situación. Viajero, Paimon, Astrea. Les doy la bienvenida a mi funeral. Y Astrea, puedes quedarte en Liyue con tranquilidad. Informaré a los Kixin y a los Adeptus mediante un sueño. La historia terminó aquí, seguida de otro corto animado. Miollo, un estudio de animación frenado por la creación de juegos. Ante tantos cortos animados, Axue dijo serio. ¿Por qué no hacen un anime? ¿Para qué molestarse en insertar un juego en la animación? Bromas aparte, siguió prestando atención a la historia. Entonces apareció una escena familiar. La señora corría rápidamente. ¿Otra escena donde humillan a la señora? ¿Aparecerá Temis? ¿O es Fancetti, la de antes? ¿Dijo que su tarea era quitarle la Geonosis a la señora? Como era de esperarse, la expresión de la señora cambió. Se detuvo y entrecerró los ojos ante la figura frente a ella. Llamas negras ardían atravesando el espacio, abriendo un enorme agujero. Primero apareció un pie perfectamente curvado con tacón alto negro, seguido de una chica misteriosa y peligrosa, de cabello negro, que caminaba con gracia, sonriendo elegantemente. En voz baja dijo, «Señorita Rosaline,
¿podría quedarse un momento? Por orden del Obispo Supremo, necesito que deje algo. HMPH, ¿y tú quién eres? Respondió la señora, fría. Pensé que serías esa niña que apareció, tercer caballero de los caballeros sagrados, el caballero negro, Fancetti. Por orden del Obispo Supremo, Fontaine reclamará la gnosis del arconte Geo, así que eres tú otra vez. Pero, ¿crees que caeré 2 veces en la misma trampa? Aunque no pude atraer a esa niñita, derrotarte no es un mal premio de consolación. Aplausos resonaron lentamente. Un hombre enmascarado dio un paso adelante. Nunca imaginé que Fontaine tuviera fuerzas tan poderosas ocultas. Nunca había oído hablar de ti. Tu Obispo Supremo te ha mantenido bien oculta. Miró a Fancetti, que sonreía, y añadió con ironía. Aún así, perder a un combatiente de nivel Dios sería un golpe para él. Me encantaría ver la expresión de agonía en su rostro. Capítulo 29. Primera aparición. Segundo heraldo de los Fatui, el doctor, también conocido como Dottore, ¿verdad? Tus palabras son realmente risibles, murmuró Fancetti, observando al hombre que acababa de aparecer. Señor Dottore, dejando de lado si ustedes dos, los heraldos, pueden matarme, incluso si pudieran, ¿de verdad creen que el Obispo Supremo se angustiaría por ello? Se preocuparía si una o dos de sus rebanadas fueran destruidas. Dijo con desdén. La voz del Dottore, llena de intriga, respondió. La cantidad de información contenida en esa declaración es asombrosa, imposible de ignorar. He cambiado de opinión, no te mataré. Te capturaré y estudiaré a fondo. Se lo dije, señor Dottore, sus palabras dan risa, replicó Fancetti. Ya verás si es ridículo o no, contestó él. ¿Descubrir qué? Interrumpió de repente una voz tranquila que hizo congelar las palabras del Dottore. La expresión de Fancetti cambió drásticamente, casi aterrorizada, mientras giraba para mirar al hombre que avanzaba detrás de ellas. Instintivamente retrocedió 2 pasos hacia Fancetti. El Dottore giró ligeramente la cabeza, y aunque su rostro estaba oculto tras la máscara, sus labios apretados mostraban tensión. Supremo. Obispo, de Fontaine. Escupió el Dottore con cada palabra. Tienes mucho tiempo libre, ¿verdad? Estoy muy ocupado, así que no perdamos el tiempo, respondió con calma el hombre de túnica negra ornamentada. Con voz clara, expuso. Necesito reunir las gnosis para hacer un trato con la zarina. ¿Podrías dejarme la gnosis, por favor? Antes dijiste que usarías la gnosis del arconte Anemo para llegar a un acuerdo con la zarina, pero ella aún no ha visto los términos. Solo es una pequeña táctica de negociación. Era una gnosis por una condición, pero bajo esos términos los beneficios podrían no ser significativos. Si uso 5 gnosis a cambio de una condición, cualquiera que sea, la zarina la aceptará. El Obispo Supremo explicó sus planes con una calma que parecía discutir el clima. Si a la zarina solo le falta una gnosis para completar la colección, y esa está en mis manos, entonces aceptará mi segunda condición pase lo que pase. ¿Qué intentas hacer exactamente? Deja de perder el tiempo. Entrega la gnosis y márchate. La señora apretó los dientes. ¿No temes que la zarina te pida cuentas? Por fuerte que seas, no eres rival para ella. ¿O crees que el arconte Hidro te protegerá? Si supiera de tu plan, ¿crees que te protegería? ¿No lo entiendes? Para obtener la gnosis del arconte Hidro, la zarina ya lo ha permitido tácitamente. ¿Qué quieres decir? ¡Qué tontería!, suspiró el Obispo Supremo. Si realmente quisiera impedir que me apropie de la gnosis, habría venido a negociar personalmente con Morax, no enviado a ustedes dos. La gnosis solo vale si se reúnen las 7. Si la zarina no puede obtenerla del arconte Hidro, poseer las demás no le sirve. Ya veo, asintió el Dottore. Entonces, para obtener la gnosis del arconte Hidro a través de ti, la zarina ha permitido tácitamente tus acciones, para facilitar el trato, ¿verdad? Si lo entiendes, deja de hacerme perder el tiempo. Estoy ocupado. Aunque la voz del Obispo Supremo no sonaba impaciente, el Dottore las ignora y hasta los jugadores que veían la escena sintieron una presión indescriptible. Sus corazones latían tan fuerte que parecía que iban a estallar, mientras un miedo profundo los envolvía. Axoe tembló ligeramente, ojos abiertos en shock. ¿Quién es este actor de voz?, se preguntó. Con solo una línea, dicha sin cambios en el tono, ¿por qué se siente tan opresiva? Solo podía atribuirlo al talento del actor.
Aunque su identidad seguía siendo un misterio, Axue estaba seguro de que tras hoy sería famoso. Este corto se repetiría sin cesar en varios videos, pero eso era para el futuro. Ahora, bajo la abrumadora presencia del Obispo Supremo, el Dottore, tras un breve silencio, dijo calmado: Rosaline, entrégame la gnosis. La señora abrió la boca para maldecir, pero no pudo. El Dottore mantenía la calma, pero el cuerpo de la signora temblaba incontrolablemente. Miedo. Por mucho que lo negara, la signora sabía la verdad. Estaba aterrorizada del hombre frente a ella. El miedo le impedía desafiarlo. Finalmente, apretó los dientes, sacó la gnosis y la arrojó lejos. Llamas negras envolvieron la gnosis, quemándola hasta convertirla en nada. Mientras ardía, Fansetti asintió al Obispo Supremo y sonrió con elegancia. Es, en efecto, la gnosis, su excelencia. Bien, dijo él, asintiendo ligeramente. Los ojos de Axue se abrieron de par en par, impactado. Todos los jugadores sintieron un vuelco en el corazón, porque, en la escena, el Obispo Supremo apareció frente al Dottore y atravesó su pecho con la mano. Luego, con un gesto lento, retiró el brazo. La señora se alejó horrorizada. El cuerpo del Dottore tembló y habló incrédulo. ¿Por qué? Lo siento, es la fuerza de la costumbre, respondió el Obispo Supremo, como si acabara de notarlo. Pero ya dije que te mataría cada vez que te viera. Deberías estar preparado. Nunca te perdonaré. Aceptaré tu odio. Enviaré más, tuyos, para conocerte. Con esas palabras, el Obispo Supremo se dio la vuelta y se alejó. El corto terminó con un primer plano del perfil del Obispo Supremo. La pantalla volvió a Lumine, en el patio vacío de la embajada. Axue no continuó la siguiente misión, sino que quedó pensativo. ¿Crees que Snezhnaya y Fontaine son demasiado poderosas? Aparte de Morax, el arconte Geo, Liyue solo tiene unos pocos adeptus poderosos, pero los tres principales heraldos Fatui y los tres mejores caballeros sagrados son de nivel divino. Fontaine es aún más desmesurado, además de los caballeros sagrados, cuenta con el Obispo Supremo y el Juez Supremo. ¿No es esa diferencia demasiado grande? ¿Qué hay que temer? Morax puede con todo solo. No se dice que en Liyue a los dioses también se les llama adeptus, pero no todos los adeptus son dioses. Aún así, los adeptus son fuertes, ¿no? Comparados con Tartaglia y Signora, sí. Sus habilidades son impresionantes y podrían enfrentar a dioses, aunque perderían, pero no son rival para los tres principales heraldos ni los caballeros sagrados. Y el Obispo Supremo de Fontaine está en otro nivel, matando al segundo heraldo, Dottore, de un solo golpe. ¿Qué tan fuertes serán el arconte Hidro y la Sarina? Sus subordinados son todos de nivel divino. La fuerza de la Sarina no está clara, pero el arconte Hidro debe ser increíblemente poderoso. Si no, con traidores así, su gnosis habría sido arrebatada hace tiempo. Por cierto, ¿qué significa rebanar? ¿Y qué significa más de ti? ¿Es este Dottore un clon? Si un clon tiene la confianza para enfrentarse a Fansetti, también de nivel divino, entonces Dottore debe ser increíblemente fuerte. Después de discutir, Axue y sus espectadores llegaron a un consenso. Cuando el juego llegue a Fontaine, la historia alcanzará su clímax. Pero, ¿sobrevivirá la historia hasta Sumeru sin desmoronarse? Nadie lo sabe. Capítulo 30. Filial. ¿De verdad creamos a este personaje? La sensación de opresión que emana es abrumadora, incluso más intensa que la de Fu Xuan. Se percibe a través de la pantalla. Kinke, directora ejecutiva de MiHoYo, también se sorprendió al ver este corto animado. Tenía la intuición de que, si trabajara para este hombre, no se atrevería a aflojar el ritmo jamás. El aura opresiva del personaje era aterradora. Por suerte, era solo un personaje del juego y no existía en la vida real. ¿Terminaste de jugar? Bien, es hora de la reunión. Una mano delicada le quitó el teléfono a Kinke, era Fu Xuan. Kinke alzó la mirada y vio que ya habían llegado todos los empleados principales y miembros de la junta directiva. Tosió 2 veces y adoptó su postura de directora ejecutiva. Comencemos la reunión. Por supuesto, nadie le prestó atención. Fu Xuan se levantó y habló con seriedad. Con la conclusión de la misión del arconte de Liyue, el tráfico en el banner estándar se disparó y los ingresos de Genshin Impact alcanzaron un nuevo récord. Los registros nuevos aumentaron un 30% y los usuarios activos diarios superaron los 60 millones a nivel mundial. En poco más de 2 meses desde su lanzamiento, los ingresos han superado los 30.000 millones. Parece impresionante y supera con creces las expectativas, pero podría haber sido aún mayor. Se volvió hacia Jingliu. Jingliu, presenta los datos.
Jing Liu, demasiado perezosa para levantarse, giró su bolígrafo y comenzó. De los 60 millones de usuarios activos diarios, solo 20 millones son de China, mientras que los otros 40 millones provienen de otros países. De los más de 30.000 millones en ingresos, los jugadores chinos aportan solo el 10%, mientras que el 90% restante viene de jugadores extranjeros. Qiana parpadeó, confundida. ¿No es bueno? ¿Cuál es el problema, idiota?, bromeó Bronya. ¿Ni siquiera sabes de qué país se supone que es el público principal de tu juego? Definitivamente hay un problema. Mei frunció el ceño mientras miraba el análisis en sus manos. Según las estadísticas por país, Japón es el que más aporta, con cerca del 40% de los ingresos totales y 10 millones de jugadores activos diarios. Siempre supe que este juego de estilo anime sería popular allí, dado que Japón tiene la mayor concentración de fans de anime y no tiene un juego que compita con Genshin Impact. Pero no esperaba que superara a China con tanta diferencia, y todavía no hemos lanzado Inazuma. Tengo una pregunta. Levantó la mano Qiana. ¿Hay el doble de jugadores chinos que japoneses? ¿Por qué entonces sus ingresos son mucho menores? ¿Hay un error en los datos? Su pregunta hizo que Fu Xuan pusiera los ojos en blanco. ¿Se puede comparar la proporción de jugadores chinos que pagan con la de Japón? ¿Son los jugadores chinos tan ricos como los japoneses? Ese es el problema, golpeó Tinjun la mesa. Japón tiene poco más de 100 millones de habitantes, pero Genshin Impact cuenta con más de 10 millones de jugadores activos diarios, casi el 10% de su población. Estados Unidos tiene más de 300 millones, con casi 10 millones de jugadores activos diarios. Corea del Sur, con poco más de 50 millones de habitantes, supera los 5 millones de jugadores activos diarios. Rusia, a pesar de las diferencias culturales que dificultan la penetración, tiene más de 3 millones de jugadores activos diarios, gracias a la influencia de Bronya y la falta de competencia local. Y esa cifra sigue creciendo. Pero China, con 1.400 millones de habitantes, solo tiene 20 millones de jugadores activos diarios. ¿Por qué? Tengan en cuenta que nuestro marketing en China supera con creces al de otros países. Genshin Impact se presenta incluso como un juego chino, aunque Qiana es la productora, el 90% del equipo de desarrollo es chino. Si bien somos un juego global y es motivo de celebración nuestro éxito mundial, esto no se alinea con nuestras proyecciones iniciales. Según esas proyecciones, los usuarios activos diarios chinos deberían haber representado al menos el 40% o 50% del total mundial. Y sus ingresos también deberían haber superado a los otros mercados, pero no es así. ¿Por qué? Mientras Tinjun hablaba, muchos en la sala cayeron en profundo silencio. Entonces Sueji habló con calma. La razón está en la plataforma móvil. Todos se volvieron hacia ella. Si hablamos exclusivamente de juegos para móviles, Genshin Impact exige mucho rendimiento del teléfono. ¿Conocen la situación actual del mercado móvil chino y el precio y rendimiento de los teléfonos? Sueji continuó. Debido a la exigencia perfeccionista de Qiana, que quiere que los personajes tengan la calidad exacta de las ilustraciones, los teléfonos capaces de ejecutar Genshin Impact sin problemas tienen un precio mínimo de 7.000 yuanes. No todos en China están dispuestos a pagar tanto por un teléfono. Nuestras proyecciones iniciales se cumplieron. Nuestro objetivo en China era alcanzar 10 millones de usuarios activos diarios, enfocados principalmente en PC. Para Japón, solo 2 millones. Pero Genshin Impact se hizo mucho más popular de lo esperado, por lo que la proporción de jugadores chinos en el mercado global es menor a lo previsto, simplemente porque el ingreso promedio en China es menor que en Japón o Estados Unidos. Esa es una realidad inevitable. La gran población china es a la vez una fortaleza y una debilidad. La fortaleza es el inmenso potencial, su enorme población es un activo valioso. La debilidad es que, aunque China es la segunda economía más grande del mundo, sigue siendo un país en desarrollo con ingresos per cápita bajos. Para jugar Genshin Impact, muchos chinos tendrían que gastar 1 o 2 meses de salario para comprar un teléfono capaz. No todos están dispuestos. La mayoría que no tiene un teléfono así prefiere jugar en cibercafés o en PC. Sueji concluyó. Para aumentar el número de jugadores chinos activos y sus ingresos, debemos bajar el precio de los teléfonos de alto rendimiento. Exacto, asintió Fu Xuan. Nuestro próximo objetivo de desarrollo está claro, Clara.
Clara se levantó y dijo suavemente, el teléfono que diseñé tiene el rendimiento necesario para ejecutar Genshin Impact sin problemas y su precio se mantiene alrededor de 500 yuanes. La filial Mike se ha constituido oficialmente. Clara poseerá el 40% de las acciones, el resto se repartirá equitativamente. El primer teléfono de Mike costará 1088 yuanes y estará dirigido al mercado de gama baja. Su principal atractivo será ejecutar Genshin Impact con fluidez y sin retrasos. Clara, sigue así. Para el crecimiento de la empresa y la marca, el mercado de gama alta también es esencial. A medida que Genshin Impact se actualice, los requisitos de rendimiento aumentarán y serán necesarias actualizaciones periódicas. Fu Xuan continuó. Además de teléfonos, otras filiales pueden empezar a desarrollarse. Actualmente la compañía cuenta con cientos de miles de millones en fondos y seguirán llegando más. No duden en usar los fondos según los necesiten. Solo recuerden, todas las filiales de MiHoYo deben prosperar antes de que la historia de Genshin Impact se derrumbe. Kiana parecía disgustada. Oye, mientras Kiana protestaba, Kim que solo miraba al techo, perdida en sus pensamientos. Entonces, ¿cuál es exactamente mi papel en esta reunión? Si no tengo nada que aportar, ¿por qué no me dejan ir a jugar Mahjong?